Bueno, ¿qué tal? Comenzamos con el año. Hoy vamos a ver el tema de la Guerra Fría. Como bien estuvimos charlando un poquito y algo en mente hay, les comento que la Guerra Fría es de 1949 a 1989. Recordemos que están enfrentados los bloques occidentales y orientales, más bien está conformado por Estados Unidos y la Unión Soviética, y cada uno va a tener sus determinadas características y pensamientos. ¿Por qué se habla de Guerra Fría? ¿Por qué? Porque en realidad es un enfrentamiento político, económico, militar, social e ideológico, pero no hay un enfrentamiento directo entre ambas potencias. ¿Estamos? Entonces, esa es una de las definiciones que ustedes tienen que tener en cuenta para comprender la Guerra Fría. Lo que yo voy a hacer se los voy a dividir en varias partes el video para hacer lo más conciso y que se pueda entender. Primero vamos a ver las características del bloque occidental y después del bloque oriental. Entonces vamos primero con el bloque occidental conformado por Estados Unidos a la cabeza. Bueno, para empezar a hablar de Estados Unidos, qué mejor lugar icónico que es la ciudad de Nueva York, que es el centro financiero del mundo. Y para que entiendan la consolidación que tiene Estados Unidos dentro del bloque occidental, es el siguiente. Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial queda como una de las máximas potencias y había que reconstruir Europa. Para eso utilizar el Plan Marshall, que es un sistema económico para ayudar a los países europeos que habían quedado destruidos después de la guerra. De esa forma, al brindarle ayuda económica, lograba que la población apoyara directamente a Estados Unidos, o sea, y a la vez los gobiernos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos les estaba mandando plata para reconstruir sus economías y su infraestructura, porque recuerden que habían quedado totalmente en ruina los países. Y de esa manera hacer retroceder al comunismo que se estaba asomando en algunos de esos países y a la vez también hacerle perder credibilidad al partido comunista de esos países. Otra de las formas que tiene para la consolidación del poder es la Alianza del Atlántico Norte, que es la que ustedes conocen como OTAN. Este es un conjunto de países que se unifican en cuanto a la defensa. Es decir, es una alianza estratégica, es una alianza militar, la misma palabra se lo dice. Está conformado por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Canadá, Italia, Bélgica, entre otros. La consigna es la siguiente, que si un país de los que son miembros de la OTAN es atacado, es un ataque contra todos los países miembros. Por lo tanto, se establece una alianza para iniciar la defensa de ese país. Entonces, ahí tenemos dos cosas principales para la consolidación del bloque occidental. Es el Plan Marshall, ténganlo en cuenta, y el Atlántico y la Alianza del Atlántico Norte, que ustedes la conocen como OTAN, y es mejor que le digan la OTAN. Bien, continuamos. Bueno, otra de las características, es mejor dicho, las características que tiene el bloque occidental van a ser las siguientes. A ver, el bloque occidental va a promover la democracia. Es decir, que haya elecciones libres en estos países, que haya pluralidad política, que haya libertad de prensa. Creo que ya lo dije, la pluralidad política son que existan los partidos políticos, la separación del poder, que no haya una concentración de poderes, elecciones libres. Todo esto es lo que pregonaba el bloque occidental. Estamos, o sea, esto es Estados Unidos. Esto, por favor, bien claro. Son las características del bloque occidental. Es todo lo que pregona. O sea, todo lo que propone y establece. ¿Mm? Y después, en lo económico, esto es fundamental, que quiero que lo tengan bien en cuenta en lo económico, es que el bloque occidental mantiene una economía capitalista. ¿Estamos? O sea, a ver, son dos principios que maneja el bloque occidental. Uno es el reconocimiento de la propiedad privada y después la existencia de un libre mercado. ¿Estamos? Esos son los dos principales principios económicos del bloque occidental. Que haya un libre mercado y el reconocimiento de la propiedad privada. Y otra cosa que quiero que tengan en cuenta es que en el bloque occidental se permite que muchos, o sea, es decir, que los gobiernos que están dentro de este bloque comenzaron a controlar los sectores económicos básicos y fomentaron la inversión y el consumo para favorecer el desarrollo económico. Esto es otra cosa importante. O sea, fomentan la inversión y el consumo
para favorecer el desarrollo económico. Entonces, estas son las principales características que yo quiero que tengan en cuenta del bloque occidental. Ahora vamos a pasar al bloque oriental. Bueno, para los... no me ven bien ahí, pero bueno, para hablar entonces del bloque occidental nos vamos al Kremlin, a Moscú, que es la capital de la Unión Soviética. Y para consolidar este bloque tuvo dos cosas importantes este bloque. Uno es el Comecon, que es el Consejo de Ayuda Mutua Económica. Se lo conoce así, como Comecon o CAME, Consejo de Ayuda Mutua Económica, que es un sistema de integración económica formado por la Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Rumania, entre otros países de ese momento. El objetivo del CAME era coordinar la política de planificación económica y la asistencia técnica mutua. ¿Estamos? Y por el otro lado van a tener el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia es lo siguiente. Es una alianza militar comunista. Se crea en 1955, y estaba formada por la Unión Soviética y los países de la Europa Oriental. El Pacto de Varsovia lo que tiene es muy similar, tiene similitudes con la OTAN, pero acá hay una diferencia. El Pacto de Varsovia es que si atacan a alguno de los miembros, o sea, algunos países miembros de este pacto, todos se juntan bajo el mando de la Unión Soviética. Y ahí deciden cómo, con estrategias, etcétera, cómo atacar a ese país o sea, el que atacó. Esta es una diferencia. Por el otro, esto es así. La OTAN tiene un sistema en que se hacen alianzas, o sea, en conjunto saben defenderse si son atacados. En cambio, el Pacto de Varsovia no, es como que se ponen todos bajo el mando de la Unión Soviética. Y es la Unión Soviética quien ordena las estrategias para defenderse. Entonces, esas son las dos principales diferencias que tienen estos sistemas de defensa. Pasamos a las características rápidamente del bloque oriental. Bueno, y las características que tenía este bloque, para que lo entiendan. Se habla de que hay democracias populares. A ver, con democracias populares, se utiliza el término de democracia popular, pero no es tan así. ¿Por qué? Porque cuando llegan al poder, estos sectores dentro del comunismo, se instaura como la dictadura del proletariado. Se prohíben los partidos políticos. No hay libertad de expresión, la gente no se podía reunir en lugares públicos. Entonces es medio, bueno, complicado el asuntito. ¿Se entiende? Esa es la diferencia que tenían ambos bloques. Y por el otro lado, desde el punto de vista económico, yo creo que esto lo entiendan bien para que después lo puedan diferenciar. Se habla de planes económicos estalinistas. Esto viene del famoso líder de la Unión Soviética, que es Stalin. Que esto es así, chicos, para que lo puedan comprender. A ver, esta ideología lo que decía, o sea, estos planes económicos, esta economía stalinista, lo que decía era que las empresas debían ser propiedad estatal y estar administradas por el Estado para acabar con la explotación de los trabajadores por los capitalistas. ¿Estamos? Y después quiero que tengan en cuenta es que los dirigentes políticos empiezan a gestionar la economía y se establecen planes quinquenales que fijaban la producción industrial y la agrícola, determinaban el valor de la moneda por decreto y controlaban el comercio exterior. ¿Estamos? Estas son cómo se consolidan los bloques y las características de cada bloque. ¿Estamos? Esto es fundamental. Bien, y después lo que vamos a ir trabajando, ahora con lo siguiente, es todo lo que va pasando en la Guerra Fría, desde la caza de brujas, la vida de espías y la carrera armamentista y espacial. Bueno, una de las políticas que se da en Estados Unidos, para que entiendan el grado de paranoia que había con la Guerra Fría, es lo que se denominó la caza de brujas, que fue propuesto por el senador Joseph McCarthy. Solo acuérdense en McCarthy, no les voy a pedir el nombre completo ni nada, quiero que se acuerden aunque sea el apellido, que es McCarthy. A ver, esto se creó un comité de actividades
antiamericanas, que era perseguir la incursión del comunismo dentro de Estados Unidos. Esto se expandió a todos los diferentes sectores del país, sobre todo en el empleo público. Aquellos que eran sospechados o considerados que eran comunistas eran despedidos e introducidos dentro de las listas negras para que después no puedan volver a laburar. Era complicado entonces el asunto con la Casa de Brujas. Otro de los ámbitos donde se dio más esto fue en Hollywood, porque McCarthy y compañía consideraban que el ambiente artístico dentro del mundo del cine era muy propenso para la distribución de las ideas comunistas dentro de la sociedad norteamericana. Entonces, había listas negras de actores en los que se consideraban que tenían principios o eran comunistas, entonces los metían en estas listas negras y después no podían volver a trabajar en ninguna película o serie para que lo puedan comprender. Entonces, esto es lo denominado la Casa de Brujas. Obviamente que es un poquito más profundo, y que pónganle que si hay uno caiga también en prisión de estos sospechados, que la manera que tenían, digamos, a veces de recuperar esa libertad o de no caer en esas listas negras, los tipos tenían que soplar o, sí, hablando en un fardo un poco botonear, quienes eran realmente comunistas. Entonces era una situación muy compleja que se vivía en Estados Unidos con el tema de la Casa de Brujas. Bien. Y otra situación que se daba dentro de Estados Unidos y dentro de la Unión Soviética era la vida de espías. Esto es el famoso, que lo habrán visto en las series de televisión, en las películas. Es este mundo donde los espías se involucran en los países para descubrir los secretos que tenían ambas potencias. A ver, esto igual a lo largo de la historia o de los años es que se viene dando. O sea, no es que con la Guerra Fría desapareció el mundo de los espías. Hoy en día sigue estando este mundo. Yo creo que tengan en cuenta que las dos principales agencias de inteligencia, tanto de la Unión Soviética como de la CIA, hacían estas maniobras y a veces generaban y rozaban el peligro de vida del personal que lo involucraba. La principal de la Unión Soviética es la que ustedes conocen como la KGB. A ver, la KGB lo que hacía directamente era que estaba dirigida a combatir las actividades antisoviéticas, es decir, todas disidencias. O sea, si la KGB descubría que alguien dentro de la Unión Soviética quería escaparse o decir alguna cosa en contra del comunismo, iban a ser enjuiciados y encarcelados. Y del otro lado, la CIA, la que la CIA es la más renombrada en los últimos tiempos, o sea, la CIA, la Central de Inteligencia Americana, lo que hace es esto. Está involucrada desde el mundo radiofónico o la editorial de la radio, de la televisión, hasta el asesoramiento a gobiernos amigos. O sea, la CIA hacía esto. Está involucrada en el mundo de la radio en ese momento y después más adelante dentro del mundo de la televisión y te controlaban la editorial, o sea, lo que tenían que decir. Y a la vez asesoraban a los gobiernos amigos. O sea, venían los expertos de la CIA y le decían a los muchachos, a los gobernantes de esos países, lo que tenían que hacer. ¿Qué más? ¿Qué más que les puedo decir de esto antes que me olviden? Quiero que lo tengan en cuenta. No, bueno, básicamente esto. Después ustedes lo van a leer del libro para que lo tengan más fijo y quede mejor comprendido. Y por último, es el tema de la guerra por la carrera armamentista y espacial. Un momentito que estoy con un inconveniente de iluminación, me parece por acá. Ahora seguimos. Bueno, a ver, y el tema de la carrera armamentista, esto es así. Era era ese poder de decir quién era el que tenía más armamentos en ese momento. O sea, para demostrar cuál era la potencia más fuerte. Con esto lo voy resumiendo. Esto es así. El negocio de las armas en ese momento se convirtió, y lo acabo de decir, en un gran negocio, tanto para los países desarrollados. A ver, ¿qué pasa? Para los países potencias desarrollados era un gran negocio porque los tipos exportaban armas y se las compraban. Pero esto perjudicaba a los países subdesarrollados. ¿Por qué? Porque los tipos invertían guita en armamento y no aplicaban esa plata en políticas sociales.
¿Se entiende? O sea, daban mayor prioridad a las armas que a las políticas sociales y tenían a sus países, o sea, a su población empobrecida. En ese aspecto la carrera armamentista llevó a la construcción de los mejores armamentos de esa época. Aviones, helicópteros, submarinos, artillería, armas. Obviamente que Estados Unidos era hasta ese momento la única potencia que tenía la bomba atómica, pero luego los soviéticos también la tienen. Y ahí se generó otro problema porque comenzó el tema de la proliferación de las armas nucleares. Esto es conocido como el miedo a la destrucción mutua asegurada, que se conoce como MAD, o también loco, que era que al tener más armas nucleares generaba un equilibrio de terror. ¿Por qué? Porque si este tiene más armas que yo, este me puede destruir más fácil, pero si este también tiene más armas, me va a destruir primero. Era una carrera realmente. Y también se generó en el espacio. A ver, ¿quién fue el que primero controló el espacio o quién llegaba a la Luna? Esto también se dio durante la Guerra Fría. A ver, desde 1945 a 1989 el mundo se vivió así, era un mundo bipolar, o estabas con uno o estabas con el otro, y siempre estuvo ese peligro y la amenaza a una guerra nuclear. Nunca estuvo tan latente con la presencia de Kennedy y la llegada de Fidel Castro a la presencia de Cuba, que esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, chicos, lo que yo ahora les digo es, vuelvan a ver el video, toman nota. Después del video les voy a dejar una serie de placas con información que también les va a servir para comprender esto. Se lee el libro y lo charlamos luego en clase. Los dejo con lo que sigue, que son las placas de información que tienen sobre la Guerra Fría, y nos vemos el lunes. The heat that's coming within you, the moment of change begins to